La oposición ve constreñida esta Plaza de la Cruz para el uso y disfrute de los vecinos. Así que, moción urgente mediante, han votado en bloque para que el equipo de gobierno, que no comulga con la idea, elimine estos 16 aparcamientos y habilite una zona de carga y descarga sin que suponga fin al tráfico rodado. Y una medida que no cuesta perres, porque no necesita una inversión, y yo creo que una vez que entre en vigor, que la xente lo va a poder ver si funciona, si no. Y en todo caso, tampoco nos parece que sea una medida irreversible. Todo el mundo tiene que ceder un poquito, todo el mundo pierde un poquito, pero el conjunto gana, el pueblo de Noreña gana, los vecinos, y al final en muy poco tiempo todo el mundo va a estar muy contento de esa decisión. Aunque de momento no todos. Algunos hosteleros incluso han recogido firmas en contra de la supresión de estas plazas. Aseguran que les restan clientela. Esta Plaza de la Cruz fue remodelada por última vez en el año 2005. La mayor parte de los edificios son antiguos, están rehabilitados y no tienen plazas de garaje subterráneas. Es uno de los motivos por los que se opone la alcaldía a la eliminación de las plazas de aparcamiento en superficie. Además, el equipo de gobierno esgrime dos informes que desaconsejan la medida, que reduciría un 37% los aparcamientos en la zona centro de la Villa Condal. Puso encima de la mesa dos informes en contra, uno de la Policía Local y uno de la Oficina Técnica Municipal, y la oposición, obviándolos absolutamente del todo, decidieron efectivamente la eliminación de las plazas. El alcalde también critica las formas. Aseguran que las mociones deben presentarse con documentación técnica y en este caso adolece de la misma. En la propuesta ni se dice por qué se quieren eliminar las plazas, ni se dicen para qué, ni se dicen cuál va a ser su utilidad, ni se dice, por ejemplo, si tenemos que levantar todo el adoquín y colocar baldosa, o lo mantenemos y la cerramos de manera precaria. No se dice absolutamente nada. Ahora serán los técnicos municipales quienes estudiarán la viabilidad de la decisión de la oposición. Es simplemente una cuestión de matiz de utilizar, en lugar de la palabra cesión, la palabra disponibilidad. A veces los términos jurídicos son los que verdaderamente acaban por cerrar unas negociaciones y, bueno, a ese nivel yo creo que está en el tejado de los jurídicos, tanto de la Consejería como de ADEPAS como del Ayuntamiento de Noreña. Y si este problema no está resuelto ya, es precisamente por esa cerrazón en intentar constreñirlo todo a una única solución posible. Al final se van puliendo los pequeños detalles que no son tan pequeños y que tienen visos de que se va a solucionar en breve. Esto es un claro ejemplo de decisión política y la llave de la resolución la tiene la consejera y el alcalde. El alcalde, si no es capaz de resolver esta cuestión sin enrocarse en cuestiones jurídicas, tiene que dejar su cargo. Si no se llega a un acuerdo, no va a ser por falta de disponibilidad política ni jurídica de este ayuntamiento. Y lo de la dimisión, pues están en su derecho de pedirla.